Algo que hace especial al fútbol de selecciones por encima del fútbol de clubes es que cuando un equipo a nivel de selección nacional no está fuerte en una zona del campo, no puede comprar a un futbolista y reforzarse con alguien de fuera. Tiene que convocar a un petardo y llevárselo al Mundial. A continuación, dentro de Mundialazo, estrenamos una nueva sección dedicada a los 10 mayores petardos de cada una de las grandes selecciones en la historia de las Copas Mundiales. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos camino a Norteamérica 2026. Su nombre es Steve Hodge, y si es medianamente famoso, no lo es por haber sido campeón de Inglaterra con el Leeds United, ni por haber ganado 2 copas con el Nottingham Forest, ni siquiera porque Eric Cantona le metió el dedo en la nariz hasta el cerebro, ni tampoco por haber sido el primero de los 8 ingleses a los que Diego Armando Maradona dejó atrás en el gol del siglo contra Argentina en la Copa Mundial de México 86. Hodge no era un petardo, solamente un futbolista discreto, tan discreto que su biografía se llama El hombre con la camiseta de Maradona. Y ya ni eso le queda, porque en 2022 la prenda fue subastada en $9.300.000, mucho más de lo que Hodge ganó en 18 años de carrera como profesional. Hodge jugaba de mediocampista en el Aston Villa y su rol en la selección inglesa en la Copa de México 86 era originalmente para ser suplente. Sin embargo, entró al 11 gracias a la lesión de la figura Brian Robson. Por cierto, ¿saben quién le dio el pase a Maradona en el gol más famoso de todos los tiempos? Fue precisamente Steve Hodge, que tras la infructuosa pared que le tiró Diego a Valdano, se le intentó pasar a su arquero Peter Shilton y acabó siendo el desconocido y ahora millonario asistente de la mano de Dios. Cuando Roy Hodgson dio a conocer a los 23 convocados para defender la camiseta de los Tres Leones en la Copa Mundial de Brasil 2014, entre todos, un nombre en la lista desorientó a los aficionados más que cualquier otro. Ricky Lambert iba al Mundial en lugar de Jermaine Defoe. 3 temporadas antes, Lambert era un delantero de 29 años ya que jugaba en la tercera división inglesa, y 3 temporadas más tarde, a los 32 años, la vida le cambió tanto al delantero del Southampton que se encontró en Sao Paulo jugando contra la selección uruguaya en el Mundial. Lambert solamente jugó 2 minutos en Brasil 2014, pero ya en su condición de mundialista fue fichado por el Liverpool ese mismo verano. Bastó una sola temporada para darse cuenta de sus limitaciones. 25 partidos, 2 goles. Lambert no tenía nada que hacer en el Liverpool. En 2015 se fue al West Bromwich y lo hizo todavía peor. 19 partidos, 1 gol. Y en 2016, 2 años después de haber aparecido de repente en el Mundial, Lambert jugó en segunda división su última temporada como profesional. 18 partidos y 4 goles con el Cardiff City. Jamás existió un futbolista que sufriera tanto su trabajo como Phil Jones, defensa central del Manchester United y auténtico pionero de la era de los memes. La temporada 2013-2014, la primera del United sin Sir Alex Ferguson, fue espeluznante, pero de todos modos, los defensas centrales de aquel equipo fueron convocados para el Mundial de Brasil. Inglaterra, ya eliminada a las primeras de cambio, jugó con suplentes el tercer partido de la fase de grupos contra Costa Rica. Y fue ahí donde Jones, acompañado de su inseparable sufrimiento, debutó como mundialista. Sin embargo, no fue ese su debut y despedida, ¿no? Porque 4 años después
Jones tuvo la temporada de su vida con José Mourinho al mando de los Red Devils y volvió a meterse a la convocatoria mundialista. En Rusia 2018, Inglaterra jugó 2 partidos de baja trascendencia contra Bélgica, ya clasificados en la fase de grupos y luego en la fase final de consolación por el tercer lugar. Ambos partidos los perdió Inglaterra y en ambos Phil Jones, también conocido como el defensa de las caras chistosas, fue titular. Matthew Upson era un defensa tan mediano, tan del montón, que resulta imposible acordarse de él. Pero acuérdense, ahí estuvo en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, en la que el por entonces futbolista del West Ham United fue compañero de John Terry en el centro de la defensa del equipo dirigido por Fabio Capello. Aquella selección que fue eliminada en octavos de final por Alemania, en ese sí inolvidable clásico protagonizado por el gol fantasma de Frank Lampard y que terminó en masacre 4-1. Por Alemania marcaron Miroslav Klose, Lukas Podolski y Thomas Müller 2 veces. Por Inglaterra descontó de cabeza ni más ni menos que Matthew Upson. ¿Y cómo es que un desconocido acabó jugando al lado de John Terry y todas las figuras inglesas de 2010? Uno, porque Rio Ferdinand se lesionó los ligamentos en el primer entrenamiento recién llegados a Sudáfrica. 2, porque su reemplazo original, Ledley King, se lesionó en el primer partido contra Estados Unidos. Y 3, porque Jamie Carragher, quien tenía 3 años sin jugar en selección, entró al quite y fue suspendido por acumular tarjetas amarillas contra Argelia. A modo de resumen, Matthew Upson jugó la Copa Mundial de puro milagro. Otro jugador del que nadie es capaz de acordarse es del lateral derecho de la selección inglesa en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Aquella emblemática y poderosa selección de David Beckham, Michael Owen y Danny Mills. Con el agravante de que Mills no metió un irrelevante gol como aquel de Upson en 2010. Tras pasar desapercibido contra Argentina, contra Nigeria, contra Suecia y contra Dinamarca, el futbolista del Leeds United también tuvo su momento de relativo protagonismo en aquel mundial. Todos recuerdan la expulsión de Ronaldinho en el Brasil-Inglaterra de cuartos de final. Algunos sabemos también que el árbitro que lo expulsó fue el mexicano Felipe Ramos Rizzo. Lo que nunca nadie se preguntó es a quién lastimó Diño para hacerse expulsar. Y la respuesta es precisamente a ese desconocido, limitado y carente de jerarquía lateral derecho de nombre Danny Mills. Stuart Downing es uno de los símbolos del enclenque Liverpool de los años previos a Jürgen Klopp. Aquellos tiempos en que se había normalizado ver a los Reds terminar cada temporada por debajo del Everton en las profundidades de la media tabla. Downing jugaba de extremo izquierdo y no tenía nada de lo que esperas de alguien en su posición. No era rápido, no era explosivo, no era desequilibrante ni tampoco imaginativo. Downing era medianamente cumplidor y con eso le bastó para jugar 17 partidos oficiales con Inglaterra en los que aportó 0 goles y 2 asistencias. Downing fue convocado a la Copa Mundial de Alemania 2006 y por un mes comió en la misma mesa junto a David Beckham y Steven Gerrard. Jugó 35 minutos contra Paraguay, 15 minutos contra Trinidad y Tobago y 1 minuto final contra Ecuador. De Inglaterra pueden decirse un montón de cosas nada agradables, pero si en algo han sido siempre impecables los ingleses, es a la hora de producir goleadores de primera clase. Jimmy Greaves, Jeff Hurst, Gary Lineker, Alan Shearer, Harry Kane. Sin embargo, en la época de Wayne Rooney, que era otro grandísimo delantero, pero no un clásico 9 de área,
careció de un complemento como Dios manda. El centro delantero de Inglaterra era Emile Heskey. Sus números hablan por sí solos. 62 partidos con la selección inglesa y 7 goles. Su producción a nivel de clubes tampoco fue mucho mejor. Heskey anotó 130 goles en 633 partidos para un paupérrimo promedio de 0.2 goles por encuentro, o lo que es lo mismo, el centro delantero de Leicester, Liverpool, Birmingham, Wigan, Aston Villa y Bolton metía un gol cada 5 partidos. Claro que el grandulón tenía sus cositas, desgastaba a los defensas rivales en el cuerpo a cuerpo y jugadores más técnicos y livianos como Michael Owen eran los encargados de sacar petróleo de su sacrificio. Pero para nuestros altísimos estándares, vaya si se trataba de un auténtico petardo. Y sin embargo, Heskey no disputó una, sino 2 Copas Mundiales. En Corea-Japón 2002 fue titular en los 5 partidos de Inglaterra y solo pudo marcarle a Dinamarca. Heskey no fue convocado a Alemania 2006, pero a petición de absolutamente nadie volvió por sus fueros a Sudáfrica 2010. Jugó de titular contra Estados Unidos y contra Argelia. 0 goles. Entró desde la banca contra Eslovenia y Alemania y Heskey, predecible como él solo, no pudo anotar. Así como Inglaterra es garantía de pura calidad en producción de centrodelanteros, la portería suele ser su talón de Aquiles, y esto nunca quedó en mayor evidencia que durante la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Fabio Capello se encontró con que prácticamente todos los porteros de la Premier League eran extranjeros y que solamente le quedaban 3 opciones. El veteranísimo y calamitoso David James, de 39 años, que andaba en el Portsmouth. El joven Joe Hart, de 23 años, que por entonces jugaba en el Birmingham City. Y Robert Green, arquero de 30 años del West Ham United. Tras un análisis profundo y exhaustivo que terminó en decisión de Tim Marín de Dopingüe, por mera ley de descarte, el elegido acabó siendo Rob Green. Y en el primer partido del Mundial, Estados Unidos fue el gran beneficiado con uno de los goles más ridículos jamás atestiguado en la historia de las Copas del Mundo. Green ni siquiera tuvo opción de reivindicarse, pues perdió la titularidad de inmediato. Y estigmatizado para siempre por aquel gol de Clint Dempsey, no volvió a disputar nunca más un partido oficial con la selección inglesa. La araña negra, el gato, Superman, el loco, el Brody, el gran danés, Saniker, Calamity. Dime qué apodo tienes y te diré qué clase de portero eres. David Calamity James no requiere más presentación que su apodo. Capaz de atajadas increíbles, pero a la vez una bomba de tiempo incapaz de transmitir un minuto de seguridad a su defensa. David James fue a la Copa Mundial de Corea-Japón 2002 y a la de Alemania 2006 en calidad de suplente. Y fue convocado a su tercera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, también como relleno en la convocatoria. Calamity tenía ya 39 años y venía de quedar último en la Premier League con el Portsmouth. Sin embargo, tras el grotesco error de Green contra Estados Unidos, David James tuvo al fin su debut mundialista contra Argelia. Luego repitió contra Eslovenia y Calamity James dejó su portería en 0 las 2 veces hasta que en octavos de final la selección alemana le clavó 4. Acabó la Copa del Mundo y lejos de encontrar equipo en la Premier League, Calamity James, el portero de la selección inglesa, fue fichado por el Bristol City, club de la zona baja de la segunda división. Jarius Vassell era un petardo en toda la extensión de la palabra.
Un delantero rápido mientras fue joven, pero que nunca supo pasar la pelota ni mucho menos aprendió a meterla en la red. Una especie de Michael Owen, pero sin chispa, sin temple y sin olfato goleador. Ahora bien, en toda su carrera, Buzzell ciertamente tuvo un año en que las cosas le salieron más o menos bien y metió más goles que nunca. Era la temporada 2001-2002 de la Premier League y anotó 12 goles en 36 partidos para el Aston Villa. No fue la gran cosa, pero sí un buen timing para tener su mejor año, pues se trataba de un año mundialista y Sven-Göran Eriksson lo convocó a la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Buzzell entró de cambio y nada cambió en los partidos contra Suecia, Nigeria y Brasil, en la que fue su primera y única Copa Mundial. 2 años después, Buzzell acabó de hundir para siempre su ya de por sí escasa reputación en la Eurocopa 2004, cuando en octavos de final contra Portugal sustituyó al lesionado Wayne Rooney y desde ese momento todo se fue al traste. Tras empatar 2-2, se fueron a definición en penales y ya instalados en la muerte súbita fue cuando Ricardo, el portero portugués, atajó a mano pelada el penal de la derrota inglesa. Todo mundo recuerda la legendaria atajada sin guantes, uno de los momentos más épicos y divertidos del fútbol moderno. En lo que nadie pierde el tiempo es en recordar el nombre del petardo que lo hizo posible, se los digo yo. Se llamaba Darius Buzzell y tras ese penal errado jamás volvió a ser convocado por la selección inglesa. Peter Crouch era pero tan poco amigo de la estética que hasta sus golazos más impresionantes carecían de plasticidad y sensibilidad artística. El inglés era un delantero tan alto como debilucho, carecía de rapidez y agilidad. Era literalmente una amenaza para quien se acercara a 2 metros de sus piernas locas, pero Crouch cubría decentemente el balón. Tampoco es que las pelotas le rebotaran. Metía goles a raudales, sobre todo dentro del área chica, y luego los festejaba con un bailecito que lo hacía verse todavía peor. Crouch, que en sus 19 años de carrera profesional solamente pudo ganar una FA Cup, tenía carisma, dinero y por lo visto verbo, harto verbo. Es hasta nuestros días el máximo anotador de cabeza en la historia de la Premier League. O sea, Crouch era un petardo de pies a cabeza, pero a la vez un delantero muy rentable. Un crack que se ganó a pulso todo lo que la vida le dio, incluidas sus convocatorias a 2 Copas Mundiales. Cumple tu sueño de ir al Mundial. México contra Corea del Sur en Guadalajara. Cortesía de este canal para sus miembros. Hazte miembro, participa en el sorteo y prepárate para cantar el himno en el estadio. 5 petardos irán a la Copa Mundial cortesía de este canal. Y falta uno. Ese petardo puede ser tú, ¿no es cierto? 4 distinguidos miembros de este canal ya tienen su boleto al Mundial y tú puedes ser el 5º siempre y cuando te hagas miembro. El sorteo será pronto porque el Mundial está a la vuelta de la esquina. Comparte este video. Espera la próxima entrega del Top 10 de petardos de uno de los grandes equipos del Mundial y nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Desde el banco del Barça, tuvimos todavía el cinismo de desplegar la bandera, ahí donde la ven, fotografiarnos junto al arco de campeones, donde minutos o ya quizás horas antes había celebrado el Barcelona. Y en definitiva, ahí está en pantalla la prueba